¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en la oscuridad? ¿Un escalofrío inexplicable? ¿Una sombra que no debería estar ahí? ¿La sensación de que alguien te observa aunque estés completamente solo? Quizá lo has experimentado, o quizá conoces a alguien que jura haber visto algo que no puede explicar. Y entonces surge la pregunta que muchos católicos se hacen en silencio, casi con vergüenza, porque temen parecer supersticiosos o ingenuos. ¿Existen realmente los fantasmas? El mundo moderno se burla de esta idea. La ciencia materialista descarta cualquier fenómeno que no pueda medir con sus instrumentos, y muchos consideran que hablar de fantasmas es cosa de películas de terror o de mentes débiles. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Católica nos enseña que el alma es inmortal, que existe el purgatorio, que los santos interceden por nosotros desde el cielo, y que ha habido apariciones sobrenaturales a lo largo de toda la historia de la salvación. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Dónde está la línea entre la superstición y la fe auténtica? Este es precisamente el tema que vamos a abordar hoy con toda la seriedad que merece. No vamos a especular ni a inventar teorías. Vamos a ir directamente a las fuentes más confiables que tenemos como católicos: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la enseñanza de los santos padres y doctores. Vas a descubrir qué dice realmente la Biblia sobre las apariciones de los muertos. ¿Qué experiencias tuvieron santos como Juan Bosco y el Padre Pío? ¿Y cuál es la explicación teológica que la Iglesia ofrece para estos fenómenos? Pero también vas a recibir una advertencia crucial, porque hay una línea que ningún católico debe cruzar jamás, y muchos la cruzan sin saber el peligro espiritual al que se exponen. Antes de responder si los fantasmas existen, necesitamos hacer algo fundamental. Necesitamos definir con precisión de qué estamos hablando, porque la palabra fantasma se usa de muchas maneras, y no todas corresponden a lo que la fe católica entiende por este término. Cuando hablamos de fantasmas en un contexto católico, no nos referimos a los espectros de las películas de Hollywood, ni a entidades misteriosas que vagan sin propósito por casas abandonadas. Tampoco hablamos de ángeles, de demonios, ni de fenómenos paranormales genéricos como los que investigan los programas de televisión. Un fantasma, en el sentido propio del término, es el alma de una persona humana que ha sido separada de su cuerpo por la muerte. Es un espíritu desencarnado, es decir, una persona real que ya no tiene cuerpo físico, pero cuya alma sigue existiendo. Y aquí viene algo que quizá te sorprenda. Desde la perspectiva de la fe católica, los fantasmas no solo son posibles, sino que su existencia es una consecuencia directa de lo que creemos sobre la naturaleza humana y sobre la vida después de la muerte. La Iglesia enseña que el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo, que en el momento de la muerte el alma se separa del cuerpo, y que esa alma sobrevive esperando el juicio final, cuando el cuerpo resucitado se unirá nuevamente a ella. Por lo tanto, todas las almas que están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, son, técnicamente hablando, espíritus desencarnados. La única excepción es la Santísima Virgen María, cuyo cuerpo fue asunto al cielo junto con su alma. Entonces, la verdadera pregunta no es si los fantasmas existen. La pregunta más importante es otra: ¿pueden las almas de los difuntos manifestarse a quienes todavía vivimos en la tierra? Y para responder esto, no hay mejor lugar donde buscar que la Sagrada Escritura. El ejemplo bíblico más claro y más impresionante de la aparición de un difunto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Es el relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sube a un monte alto con 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y allí ante sus ojos su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Pero lo más asombroso es lo que sucede después. Aparecen Moisés y Elías, conversando con Jesús. Ahora bien, Moisés había muerto siglos antes. Su cuerpo fue sepultado en un lugar desconocido del valle de Moab,
y sin embargo, ahí estaba, visible ante los 3 apóstoles, hablando con el Señor. Esto es literalmente la aparición de un fantasma en el sentido que hemos definido, el alma de un difunto manifestándose a los vivos. No incluimos a Elías en esta categoría, porque las Escrituras indican que él no murió, sino que fue arrebatado de la tierra en un carro de fuego. Pero este no es el único caso. En el Antiguo Testamento encontramos otro relato extraordinario en el primer libro de Samuel, capítulo 28. El rey Saúl, desesperado y abandonado por Dios, acude a una nigromante para que invoque al profeta Samuel, que ya había muerto. Y Samuel aparece. Algunos autores han sugerido que podría tratarse de una falsificación diabólica, ya que la nigromancia está prohibida por Dios. Sin embargo, el propio texto de las Escrituras se refiere repetidamente a la aparición como Samuel, y San Agustín, junto con otros intérpretes competentes, sostiene que se trataba realmente del alma del profeta, y no de un demonio haciéndose pasar por él. Hay todavía un tercer testimonio bíblico que merece nuestra atención. Se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15. Judas Macabeo tiene una visión en la que aparece Onías, un sumo sacerdote que ya había fallecido, orando por el pueblo judío. Este pasaje es especialmente significativo porque no solo muestra la aparición de un difunto, sino que además confirma la doctrina católica de la intercesión de los santos. Después de Onías, aparece también el profeta Jeremías, quien habla con Judas y le entrega una espada de oro. 3 pasajes bíblicos, 3 testimonios claros. La Escritura no deja lugar a dudas. Las almas de los difuntos pueden, en determinadas circunstancias, manifestarse a los vivos. Pero esto no es solo un dato bíblico aislado. La tradición de la Iglesia, a lo largo de 2000 años, ha confirmado esta realidad con testimonios extraordinarios que llegan hasta nuestros días. La Biblia es clara, pero la fe católica no se sostiene únicamente en las Escrituras. También se fundamenta en la tradición viva de la Iglesia, en la enseñanza de los santos padres y doctores, y en la experiencia de los santos a lo largo de los siglos. Y cuando examinamos esta tradición, descubrimos que las apariciones de difuntos no son algo extraño ni marginal, sino que forman parte de una cosmovisión católica coherente y bien fundamentada. San Gregorio Magno, Papa de la Iglesia en el siglo VI, dedicó parte de sus famosos diálogos a relatar casos de apariciones de almas. Para Gregorio, así como para San Agustín y otros grandes doctores, estos fenómenos no eran supersticiones populares que debían ser descartadas, sino realidades espirituales que merecían atención y discernimiento. En algunos de estos relatos, la figura que aparecía era un santo conocido que venía a consolar o a guiar a los vivos. En otros casos, se trataba de personas recién fallecidas que traían algún mensaje importante. Y en otros más, eran almas del purgatorio que venían a pedir ayuda, a suplicar oraciones y misas por su eterno descanso. Lo que todos estos relatos tienen en común es que las apariciones nunca ocurrían por capricho ni por casualidad, sino que siempre tenían un propósito espiritual claro. Pero quizá el testimonio más impresionante y mejor documentado de la época moderna proviene de San Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud. Cuando Juan Bosco era todavía un joven seminarista, hizo un pacto con un compañero suyo llamado Comoyo. Ambos acordaron que el primero de los dos que muriera daría al otro alguna señal sobre el estado de su alma. Era un pacto nacido de la fe y de la amistad, un deseo sincero de saber que el otro había alcanzado la salvación. Comoyo murió el 2 de abril de 1839, y lo que sucedió la noche siguiente al funeral quedó grabado para siempre en la memoria de Juan Bosco y de todos los que estaban presentes. Juan se encontraba en una sala junto con otros 20 estudiantes de teología, cuando de repente escucharon un rugido poderoso y continuo que sacudió todo el edificio. La puerta se abrió violentamente por sí sola, sin que nadie la tocara. Apareció una luz tenue que iluminó la habitación, y entonces se escuchó con absoluta claridad
Una voz que decía: «Bosco, Bosco, estoy salvado». 20 testigos presenciaron este acontecimiento. 20 jóvenes seminaristas de buen juicio y carácter intachable que no tenían motivo alguno para inventar una historia así. El propio San Juan Bosco recordaría años después que durante mucho tiempo no se habló de otra cosa en el seminario. Este no es un relato legendario de tiempos remotos, es un testimonio de primera mano, documentado y verificable. Y no es el único. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, que vivió entre 1887 y 1968, también protagonizó numerosas apariciones después de su muerte. Personas de todo el mundo han reportado encuentros con él, visitas en sueños o incluso manifestaciones mientras estaban completamente despiertas. Estos testimonios provienen de gente seria, de sacerdotes, religiosos y laicos que no buscaban fama ni atención, sino que simplemente relataban lo que habían experimentado. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta fundamental que cualquier católico pensante debe hacerse. Si las almas de los difuntos pueden aparecer a los vivos, ¿cómo es posible? ¿De dónde obtienen el poder para hacerlo? San Agustín respondió a esta pregunta con una frase que resume perfectamente la posición de la Iglesia: por una disposición secreta de Dios. Esto significa que ninguna alma puede manifestarse por su propia voluntad o por su propio poder. Toda aparición genuina ocurre únicamente con el permiso divino y gracias al poder de Dios. No es el difunto quien decide aparecer, es Dios quien lo permite para cumplir algún propósito espiritual. ¿Y cuál suele ser ese propósito? Cuando examinamos los relatos que han llegado hasta nosotros a través de los siglos, encontramos un patrón que se repite constantemente. Las almas que aparecen generalmente vienen para ayudar a los vivos o para pedir ayuda. Algunas vienen a advertir sobre un peligro, a consolar en un momento de aflicción, o a confirmar que han alcanzado la salvación, como hizo Comoyo con Juan Bosco. Otras vienen a pedir oraciones, a suplicar que se celebren misas por ellas, o a solicitar que se destruyan ciertos documentos comprometedores, o se reparen injusticias que quedaron pendientes. En algunos casos extraordinarios, un pariente fallecido ha aparecido a un sacerdote para informarle que alguna persona necesita urgentemente los sacramentos y mostrarle dónde encontrarla. Por eso, si alguna vez llegaras a experimentar algo que parece ser una aparición, la respuesta católica no es el terror ni la huida, sino la caridad. Lo mejor que puedes hacer es orar por esa alma, pedir que se celebren misas por su eterno descanso, y confiar en que Dios, en su infinita misericordia, está obrando para el bien de esa persona y también para el tuyo. Sin embargo, hay algo absolutamente crucial que debes entender antes de que terminemos. Una advertencia que puede marcar la diferencia entre la fe auténtica y un peligro espiritual gravísimo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora podría llevarte a pensar que comunicarse con los difuntos es algo bueno, algo deseable, quizá incluso algo que deberías buscar activamente. Pero aquí es donde debemos detenernos con toda seriedad, porque la Iglesia Católica ha sido absolutamente clara en este punto desde el principio, y su enseñanza no admite excepciones ni matices. Está terminantemente prohibido intentar comunicarse con los muertos por cualquier medio, ya sea a través de médiums, sesiones espiritistas, tablas Ouija o cualquier otra práctica de evocación de los difuntos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, explica la razón con palabras que deberían hacernos reflexionar profundamente. Estas prácticas, dice el Catecismo, esconden una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia y, en último término, sobre los hombres, al mismo tiempo que un deseo de ganarse para sí los poderes ocultos. En otras palabras, detrás de la aparente inocencia de querer hablar con un ser querido fallecido, se esconde algo mucho más oscuro, el deseo de controlar lo que no nos corresponde controlar, de obtener un conocimiento que Dios no nos ha querido revelar,
de manipular las fuerzas espirituales para nuestro propio beneficio. Pero el problema no es solamente de actitud interior. Hay un peligro real y concreto que muchos ignoran por completo. Los demonios pueden hacerse pasar por espíritus de los muertos. Un demonio puede presentarse con la apariencia de tu madre fallecida, de tu abuelo, de un amigo que perdiste, y decirte exactamente lo que quieres escuchar para ganarse tu confianza. Y una vez que has abierto esa puerta, una vez que has establecido ese contacto, te vuelves vulnerable a la manipulación y a la opresión espiritual. Esto no es una exageración ni una táctica para asustarte. Es la experiencia constante de los exorcistas de la Iglesia, que una y otra vez encuentran casos de personas que comenzaron con algo aparentemente inofensivo, una sesión espiritista por curiosidad, un juego con la ouija en una fiesta, y terminaron atrapadas en situaciones de las que solo pudieron salir con mucha oración, ayuno y la intervención de un sacerdote. Por eso es fundamental que entiendas la diferencia entre lo que Dios permite y lo que el hombre busca activamente. Las apariciones genuinas de difuntos, esas que hemos descrito a lo largo de este video, tienen características muy específicas. No son buscadas por los vivos, sino que ocurren por iniciativa divina. No dejan confusión ni miedo paralizante, sino paz, consuelo o un llamado claro a la oración. Y siempre, absolutamente siempre, producen frutos espirituales buenos: conversión, fortalecimiento de la fe, caridad hacia las almas del purgatorio. En cambio, las evocaciones prohibidas son iniciativa humana. Buscan satisfacer la curiosidad o el deseo de poder, y sus frutos son la confusión, la dependencia, el miedo y, en los peores casos, la esclavitud espiritual. Además, debemos ser honestos. Las apariciones genuinas permitidas por Dios son extremadamente raras. No suceden todos los días ni a cualquier persona. La inmensa mayoría de los católicos vivirá toda su vida sin experimentar nada semejante, y eso está perfectamente bien. Nuestra fe no depende de ver fantasmas ni de recibir mensajes del más allá. Nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la enseñanza de la Iglesia y en la vida de gracia. Eso es más que suficiente para nuestra salvación. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? 3 verdades fundamentales que todo católico debería conocer y recordar. Primera, los fantasmas, entendidos como almas de difuntos, existen según la fe católica, porque el alma es inmortal y sobrevive a la muerte del cuerpo. Segunda, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia confirman que estas almas pueden, con permiso de Dios y para cumplir un propósito espiritual, manifestarse a los vivos. Tercera, y la más importante, jamás debemos buscar activamente esta comunicación, porque hacerlo es un pecado grave que nos expone a peligros espirituales muy reales. Vive tu fe con confianza y sin miedo. Reza por tus difuntos, ofrece misas por las almas del purgatorio, encomienda a tus seres queridos a la misericordia de Dios. Esa es la manera católica de mantener vivo el vínculo con quienes nos precedieron en la fe. No necesitas sesiones espiritistas ni médiums. Tienes algo infinitamente mejor. Tienes la comunión de los santos, tienes la oración, tienes la Santa Misa, y eso, hermano, hermana, es más poderoso que cualquier fantasma. La próxima vez que estés solo en la oscuridad y sientas esa presencia inexplicable, no tienes por qué temer. Haz la señal de la cruz. Encomienda esa alma a Dios si es que se trata de un difunto, y confía en que el Señor, que venció a la muerte, tiene todo bajo su control. Porque al final, la única presencia que verdaderamente importa es la de Él, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.